Bienvenidos, yo soy Iván Ferrero, para aquellos que no me conozcáis todavía. Aquí, en esta modalidad de clases online en el Centro Cívico de Monte Alto, vamos a empezar con este pequeño curso, esta pequeña entrega de programación creativa con Processing. Vamos a ver en esta clase qué es, para qué sirve y cómo descargarlo. Muy buenas, chicos y chicas. Ya estamos aquí en la mesa de trabajo y lo primero que tenemos que hacer es descargarnos nuestra herramienta para poder seguir la clase y aprender esta nueva disciplina que yo os planteo, que es programación creativa con Processing. Processing es una herramienta basada en Java. Vamos a aprender un lenguaje muy parecido a Java, con una estructura concreta y veréis. Ya sé que los comienzos son difíciles, pero en esta clase veréis un poquito qué podemos hacer y hacia dónde podemos generar nuestras actividades o hacia dónde podemos derivar nuestra creatividad, ¿vale? No solo podemos ser o tenemos las herramientas de los pinceles y los lápices para poder ser creativos. También podemos serlo a través de código. Yo aprendí a hacer código en la facultad cuando estaba estudiando Bellas Artes y justo me lo enseñaron en quinto de carrera. Y muchos compañeros míos no les gustó porque ellos preferían las técnicas tradicionales, pero a mí la verdad es que estas técnicas me encantaron. Processing es una herramienta que está muy ligada al mundo del diseño y de los artistas y trata de ser muy asequible para aquellas personas que no les gusten mucho los ordenadores. Este no es el caso, conmigo dieron en el clavo, a mí me encanta y espero que a vosotros os encante y que yo pueda transmitiros toda mi sabiduría y toda mi pasión por este mundo que me atrajo como una polilla a la luz. Para poder descargarnos, bueno, el programa que vamos a utilizar es Processing, como dice en el título y como dije en la presentación. Y este programa es gratuito, es de software libre, no necesitáis pagar, ¿vale? Aunque la página sí que os dan una opción de donación, o si queréis donarles, pues podéis, pero no es necesario. Es de software libre, lo podéis utilizar. Es un programa creado por Ben Fry y Casey Rías. Como al principio lo crearon como una forma de hacer pequeños bocetos rápidos para luego hacer un proyecto más grande con un lenguaje muchísimo más complejo. Casi que nació como una especie de pseudocódigo y luego se convirtió en un código con una comunidad enorme y que no paró de crecer. Bien, para poder descargarlo, mejor desde la página del autor. Para poder ir a la página del autor, en cualquier navegador web y en cualquier metabuscador podéis escribir Processing con 2 S y en la página processing.org, ¿vale? Yo escribí Processing, pero si hubiese escrito processing.org me hubiese llevado directamente a la página. Esta página, tenerla muy presente, familiarizaros con ella, porque la vamos a visitar en algunas ocasiones. No solo se visita la primera vez para descargar, sino que ya veis que aquí tenéis algunos tutoriales, si queréis seguir profundizando en el lenguaje de programación que propone Ben Fry y Casey Rías. Perdonad si no lo estoy pronunciando bien, la verdad, no sé cómo se pronuncia, sino que también veis aquí que hay ciertos ejemplos y libros que tienen que ver con el aprendizaje de esta herramienta y de este lenguaje de programación. Además de las referencias y las librerías y algunas herramientas que podemos agregar o trabajar con Processing. ¿Vale? Las referencias, pues aquí nos vamos a encontrar muchísimas funciones que veréis que muchas de ellas las vamos a aprender nosotros aquí en este curso de alrededor de 16 clases, ¿vale? Aquí tenéis pues Color Mode, PShape. Estas al principio os van a aparecer palabras muy extrañas, todo está en inglés, pero bueno, eso no va a ser ningún impedimento para nosotros porque estamos deseosos de aprender y algunas os las explicaré, pero si no da tiempo a explicarlas todas, que va a ser
extremadamente imposible explicar todas estas funciones, los arrays, los controles, pues lo dejamos para una siguiente sesión, o bien para que vosotros sepáis dónde podéis profundizar en este tipo de funciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, Ellipse Mode, si yo clico aquí, me explica qué es el Ellipse Mode y cómo funciona, una pequeña descripción y su sintaxis, cómo hay que escribirlo. Bien, una vez visto esto, nos vamos a ir a la página de download. Pues esto al principio os va a sonar un poquito a chino, pero si sois constantes y si pasáis los primeros vídeos, veréis que esto tiene unas posibilidades increíbles. Elegís el sistema operativo que vosotros tengáis. Normalmente, y si tenéis un equipo nuevo reciente, no hay duda, Windows 64 bits. Si le habéis puesto un software libre como Linux, pues Linux, y si tenéis un Macintosh, pues este apartado de aquí. Si tenéis un equipo muy viejo, pues Windows 32 bits todavía tiene aquí soporte. Le damos al que nosotros queremos. Ves que aquí nos deja una zona para donar, pero no os preocupéis porque mi programa se está descargando sin tener que donar. Vale, aquí tenemos el programa. Sobra decir que no hay que instalar nada, que es como una especie de portable. Simplemente hay que descomprimirlo y al descomprimirlo ya podemos empezar a trabajar con nuestro programa. Listo, vamos. Bueno, lo voy a poner en el escritorio para tenerlo a mano. Abrimos aquí, Processing, lo soltamos al escritorio. Vamos a extraer aquí. Fijaros que me extrae una carpeta y yo con esta puedo hacer, pues, aquí tengo el icono, ¿vale? Si quiero hacer un acceso directo, pues lo puedo poner en el escritorio y esta carpeta guardarla en otro sitio, que es lo que haré yo fuera de cámaras para no perder demasiado tiempo. Estas son las carpetas que contiene y los iconos que contienen dentro de esto que nos hemos descargado y descomprimido. Entiendo que todos sabéis descomprimir un zip, entiendo que todos sabéis crear carpetas y mover carpetas, así que no me voy a parar mucho. Simplemente doble clic y ya nuestro programa ya empieza a correr, a funcionar. Vamos a poner esto por una esquinita. Vale, get started. Esto es lo que vemos. Ya veis que es una parte muy simple o un aspecto visual muy simple. Siempre solo podemos, es como una especie de bloc de notas. Yo aquí puedo escribir. ¿Vale? Ya veis que aquí me salta, aquí abajo, me salta una advertencia. Esto también nos tenemos que empezar a acostumbrar mucho a ver y desgranar qué advertencias nos salen, qué errores nos salen. Porque podemos escribir algo que esté mal escrito y que el ordenador o nuestra consola o nuestro programa no lo interprete o no sepa interpretarlo. Error en la variable declarada. Realmente yo no declaré ninguna variable. Esto os va a sonar también un poquito a chino, mandarino, pero no os preocupéis que todo tiene cura. Vamos a borrar esta pequeña J que hemos hecho y simplemente para empezar a tomar contacto con nuestro entorno gráfico tenemos un botón de play, de ejecutar, un botón de detener, tenemos por aquí otro botón de depurar que también veremos cómo funciona, muy útil cuando nosotros escribimos un código muy largo y nos sale un error aquí, una línea roja que decimos nosotros, uff, ¿y ahora qué? Vale, y luego pues el modo Java, ya os dije que estaba basado en Java, podemos cambiar los modos y los típicos botones que tienen todos los programas por norma general. Archivo, donde podemos abrir un archivo nuevo, abrir archivos recientes con los que estuvimos trabajando. Pequeños sketchbooks son como pequeños bocetos que nosotros podemos manejar. Ejemplos. Cerrar, guardar como, bueno, ya veis ahí un poquito, incluso sale todas las opciones que nos dejan. En editar, pues deshacer, seleccionar, autoformatos, completar,
¿vale? En Sketch ejecutar, que es lo mismo que este botón de aquí, el play, presentar, quick, detener, que es el de stop, importar biblioteca, que también lo veremos, cómo podemos importar alguna biblioteca para aumentar las capacidades de nuestro programa y hacer cosas un poquito más complejas. A ver si nos da tiempo. Para depurar, es este botón de aquí. Y herramientas como crear fuentes, selector de colores. Si yo quiero introducir texto, pues aquí puedo elegir la fuente que yo quiera con el tamaño, ¿vale? El nombre de la fuente. Nos va a venir bastante bien en algunas ocasiones cuando nosotros pongamos texto en nuestros proyectos. Selector de colores con el código hexadecimal, ¿vale? Ya veis que cambia. Pues aquí tenemos el RGB 2322, sería este color. O en hexadecimal, pues este otro. ¿Vale? Esto también nos va a venir bien muchas veces para añadir colores a nuestros dibujos. ¿Vale? Activar Sketch, creador de películas, añadir herramientas y ayuda processing, entorno, referencia. Bueno, ahí tenemos pues, en online primeros pasos, resolución de problemas, preguntas. Ya veis que en la parte online tiene una comunidad muy grande y nos puede resolver muchos problemas. Bien, ¿qué pasa cuando yo le doy a correr, a funcionar o a ejecutar? Bueno, pues me sale esta pantallita. A ver si puedo moverla. ¿Me deja? ¿No me deja? Pues no me deja. Me gustaría desplazarla, pero bueno, aquí tampoco la voy a cerrar ahora mismo. Esta pantallita es donde yo todo lo que escriba se me va a ejecutar aquí, se va a pintar aquí. Vale, esto es lo que yo voy a modificar. Sería como mi página de boceto. También una cosa con la que yo puedo interactuar es con este apartado de aquí, esta barra negra que tenemos aquí en el fondo, que yo puedo moverla. Ahora mismo no hay nada escrito, por eso no se ve ninguna letra. Y es lo que nosotros llamamos la consola. ¿Vale? Estos serían los errores que puede ocasionar mi programa, que también para solucionarlos es bueno ir descifrando, ir viendo un poquito y acostumbrándonos qué problemas nos dice y qué problemas nos da. En la consola también nos aparecerá estos problemas los que yo te voy diciendo. ¿Y qué problemas hay? Bueno, pues hay problemas de escritura, de si escribo una letra con mayúscula, si escribo con minúscula. Vosotros veréis que cuando nosotros escribimos, voy a escribir aquí un comando, el primer comando, size. Size, que significa tamaño. Y punto y coma. Fijaros que yo al escribirlo, yo escribo otra cosa, por ejemplo, y está en negro, pero esta está en azul. ¿Vale? Eso quiere decir que él ha interpretado que esta función existe, por lo tanto me ayuda muchísimo a ver que esta palabra ha cambiado de color y de esa manera saber que yo lo he escrito bien. Vale, en cambio me lo ha puesto los otros en negro porque no la reconocía. Fijaros qué pasa si yo escribo la S con mayúscula. No me lo reconoce, sabe que está mal escrito, no existe la función size con mayúscula, evidentemente la función size sí existe, pero no con mayúscula. Esto es que quiere decir que nuestro programa es case sensitive, ¿vale? Me dice que interpreta o discrimina las mayúsculas de las minúsculas. Por lo tanto, es muy importante escribirlo bien. Y también ahora fijaros que me dice que me da otro error y dice que la función size espera argumentos de la forma siguiente, size y entre paréntesis int. Esto int os lo explicaré más adelante su significado, pero bueno, me viene a decir que espera dos números y dos números separados por una coma. Por eso me está dando este error. Y yo le voy a poner, por ejemplo, 300, 300. Y ahora desaparece el error, evidentemente, ya no me lo parece que está mal escrito. Y también, muy importante, no os olvidéis de los paréntesis y no os olvidéis del punto y coma. Fijaros que me dice aquí, falta un punto y coma. Vale, punto y coma
en este lenguaje de programación importante. Esos son los pequeños errores que nos van a ir saliendo y que nosotros tenemos que ir resolviendo poco a poco. Bien, size 300-300 es un tamaño. Me está definiendo el tamaño de algo. Si yo lo doy a ejecutar ahora mismo, me sale la pantalla. Acordaros que antes era mucho más pequeñita y ahora es mucho más grande. Ahora sí que tengo donde pinchar y puedo apartarla a un extremo. Fijaros que yo ahora mi pantalla es más grande, concretamente 300 píxeles. Para que entendáis un poquito cómo funciona esto de processing, nosotros tenemos o vamos a trabajar por coordenadas. Este punto de aquí, este de aquí, justo el de la esquinita de aquí, es el punto 0 píxeles, 0 píxeles. Vale, 0, 0. Punto 0, 0. Este de aquí, 0 píxeles, 0 píxeles. Este de acá hacia abajo, o sea, el alto, es la Y, el eje de la Y. Y este de acá hacia la izquierda, desde el punto 0, 0 hacia la izquierda, es el eje de las X. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. En este punto es 0 y en este otro es 300. En este punto del eje de las X es 0 y en este de aquí, justo en esta esquinita de aquí, es 300. Entonces, 0, 0, 300 píxeles y del punto 0, 300 píxeles en la axis. Si yo cambio estos números, voy a poner aquí 400. Fijaros lo que pasa. Este apartado de aquí es más ancho, o es más largo, que esta parte de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Vale, fijaros, desde el punto 0, 0 hasta aquí sigue siendo 300, por lo tanto, este corresponde a los píxeles de las Y, y este de acá corresponde al eje de las X. 0, 0, 400X. Vale, entonces siempre vamos a escribir el eje de las X, cuántos píxeles va a tener el eje X y posteriormente cuántos píxeles va a tener el eje Y, que es hacia abajo. Y hacia abajo, X hacia allí, ¿vale? Y el punto 0, 0. Bien, una vez explicado esto, que sepáis que vamos a trabajar con este tipo de nomenclatura, por así decirlo, como el jugar a hundir la flota, explicaros también que nosotros podemos escribir en la consola. Y hay un ejercicio para empezar, el primer ejercicio que me propusieron a mí también en la escuela, cuando yo estaba empezando a entender para qué funciona esto y para qué funciona aquello, era el escribir en la consola, un ejercicio muy sencillo, pero que tiene una tradición muy grande, y esa tradición se vino heredando al estudiar todos un lenguaje de programación, que era escribir un hola mundo, hacer un ejercicio de un hola mundo. Nosotros en Processing necesitamos una función, es una función para poder escribir en la consola, que es el siguiente: print ln, ahora mismo no recuerdo si era con mayúscula o con minúscula, punto y coma, no, era así, print ln, todo junto y en minúsculas, y dentro del paréntesis ya ves que abrí paréntesis, cerré paréntesis y punto y coma. Fijaros en la función size. Función size tiene el nombre de la función y entre los paréntesis me pide estos datos: un eje X y una distancia, sí, X y una distancia Y, ¿vale? Y luego para finalizar la función, punto y coma, para que el programa sepa que ya hemos acabado de escribir la función. En println funciona igual, ¿vale? Tenemos una función que le decimos cuál es el nombre de la función y
una apertura de paréntesis y un cierre de paréntesis y el punto y coma. Entre estos paréntesis nosotros podemos introducir texto. Ese texto tiene que ir entrecomillado. ¿Vale? Y lo que vamos a escribir entrecomillado es hola mundo. Hola mundo. ¿Vale? ¿Por qué escribimos hola mundo? Porque hemos hecho nuestro primer programa informático que dice, vamos a apartar esto, hola mundo. Aquí lo veis. Hemos entrado en el mundo, hemos nacido, ya somos programadores y le decimos hola al mundo de la informática, hola al mundo del código. Es un ejercicio muy bonito, muy tradicional, que os lo traje hoy a posta de que es nuestra primera clase, para que vosotros también os abráis al mundo, digáis hola y podáis formar parte de toda esta comunidad tan grande y tan especial. Más cosillas que me gustaría explicaros antes de terminar esta primera clase, este primer contacto con nuestro programa informático, es el background, ¿vale? Los colores. Antes que estuvimos viendo la paleta de colores, nosotros vamos a utilizar la función todo junto, ground. Perdona mi pronunciación. La verdad es que es inglés de aquella manera. Background. Ay, por Dios. No era black. Era background. Vale, ya decía yo, ¿qué pasó? ¿Por qué me está dando este pedazo de error que no se me cambia de color? Vale, me pasará mucho, lo veréis, con wave y height. Son dos funciones. Nunca me acuerdo si va antes la T que la H o la H que la T. Yo siempre pido perdón por mi inglés, así que no tengo complejo ninguno. Sé que mi inglés no es perfecto. Ahora sí que metí la pata profundamente. Puse black, pero porque estaba pensando en colores, pero era background. Background es el fondo. Y con esta función nosotros podemos cambiar el fondo del sketch. Fijaros que tenemos aquí el sketch de un tono gris. ¿Vale? Y ese tono gris es un tono que viene por defecto. Nosotros podemos ponerlo blanco, podemos ponerlo negro, podemos ponerlo un gris más oscuro, un gris más claro. Fijaros aquí qué error me lanza. Me dice que la función background espera argumentos de la siguiente forma. Background, el nombre de la función, y entre paréntesis un int, ¿vale? Que es un número entero. Como me decía aquí, int, int. Aquí me pedía dos números, que yo os expliqué qué dos números eran el ancho y el alto, el X y el Y, y en esta ocasión me está pidiendo solo un número. Vamos a meterle un número, un 22. Le damos a ejecutar y ya veis que sale un tono gris más oscuro, casi negro. ¿Qué pasa si yo le pongo 0? Pues que me sale un gris absoluto, un negro absoluto, un negro muy profundo, el negro más negro que me puede dar la consola. ¿Y cuál es el número que acepta? El número más alto que acepta es 225 o 255. 255 es color blanco. Ya veis, ahora os podéis hacer una pequeña idea de cómo funcionan estos números. El 0 es negro, el 22 ya era un gris muy oscuro, el 100 sería pues una especie de gris claro, y cuando nos hayamos acercado al 200 pues ya sería un gris muy clarito, y el 255 sería blanco. Ya veis ese tono, esa gradación tonal del 0 al 255. Es una cifra que no es que yo me haya inventado. Yo puedo ponerle aquí 300. Le voy a dar al play. No me va a dar error, pero ya veis que me sale otra cosa, un tono azul.
Y si yo pongo aquí 500, pues me saldrá pues, un tono pues, diferente, ¿vale? Si le pongo 1500, pues me sale ese tono azul. Y si yo le pongo 11500, pues me sigue saliendo este tono azul. Ya veis cómo funciona, más o menos. Voy a ponerle aquí 256. Le doy a play y me sale negro. Es como que ha vuelto a la inversa. ¿Vale? Esto puede llegar a error y a confusión. Entonces vosotros simplemente quedaros que del blanco al negro es 255 y si ahora nosotros queremos colores, le tenemos que poner otros tonos. Por ejemplo, no sé si alguna vez trabajasteis con herramientas de edición o herramientas de diseño, y cuando nosotros elegimos un color o cuando nosotros trabajamos en un ordenador, esas imágenes están en un formato que les llaman RGB, que son los colores luz. R es rojo, G es verde y B es azul. Nosotros con esos tres datos podemos crear colores. Y esto lo veíamos aquí en herramientas. Selector de colores, y si yo quiero un tono verde, este verde en particular que me aparece aquí, pues tendría que darle estos datos. Rojo 50, verde 147 y azul 61. Vale, pues perfecto. 50, 147, 61. Vamos aquí y escribimos 50, 147, 61. Ahí lo tenemos. Si yo ahora le doy a play, debería salirme este verde que tengo acá. Ahí lo tenemos. Ya veis que es el mismo verde. Otra cosa que podría haber hecho es utilizar este hexadecimal. Control C para copiar y lo sustituyo por este. Por eso yo cuando escribía ahí números al azar, el 11.100 no sé cuánto, pues me salía un azul. Y era porque él lo estaba interpretando como un código hexadecimal. Le damos a play y me sale el mismo verde. Si yo pongo un verde más oscuro, vamos a elegir este. Bueno, vamos a cambiar de tono. El azul. Voy a coger este azul, cojo este código hexadecimal, lo copio, lo coloco en este apartado de aquí, control V, y le doy a play. Aquí tenemos el azul que aquí me aparece. Es lo mismo utilizar el código hexadecimal y ponerlo simplemente de una vez, o escribir 67, este RGB, 67 200 222, 67, 200, 222. Vamos a ejecutar y ya veis que no me da ningún error y me devuelve el color de mi fondo, de mi sketch de color azul. Y es así como se incorporan colores o cómo se cambia el color de nuestro fondo, de nuestra libreta, de donde nosotros vamos a hacer nuestras primeras ejercicios, nuestros primeros bocetos, y simplemente para darle bienvenida a este mágico mundo, a este estupendo mundo, con la sensación que me gustaría que os quedaseis, bueno, pues saber cómo funcionan, pues que este es el punto 00, que esta barra de aquí, voy a cambiar de color, voy a poner un rojo, esta parte de aquí es el eje Y. Bueno, voy a escribirlo mejor. Este puntito de aquí es el eje, el punto 00, 0x, 0y, y este es el eje de las y, y este es el eje de las x.
si este punto es el eje 00 o el punto 00, perdón, este de aquí abajo, justo el contrario, sería el 0,300, que es este de aquí, el 0,300. ¿Vale? Podemos imaginarnos una retícula. Imagínate que este es el 00. Estos son píxeles muy grandes. Imaginaros que no tiene 300 píxeles, sino que tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Y por aquí tiene otros 4. 1, 2, 3 y 4. Pues esta casilla de aquí es la casilla 00, porque está en el punto 0 de las Y y en el punto 0 de las X. Y este de aquí ya no sería el punto 00, sino que sería el punto 0,1. 0 de las X, porque sigue estando en la casilla 0 de las X, en este punto de aquí, pero está un poquito más abajo, ya no está aquí, ya no está en esta casilla, sino que se ha movido una hacia abajo, entonces, y una en la posición de las X, de las Y, perdón. Entonces este es el punto 0Y, este sería el punto 0x 2y, y este sería el punto 0x3y. Y si nos movemos en este sentido, este sería el punto 1x0y, 2x0y y 3x0y. Y este, en cambio, justo el de la esquina contraria, sería, por lo tanto, 1, 2, 3, perdón, 0, 1, 2, 3 y 0, 1, 2, 3x. El punto 3x, 3y. Sé que puede ser un poquito complejo entenderlo, pero sí que, como yo lo repito para que quede lo más claro posible, imaginaros esto como un hundir la flota, ¿vale? Con esas pequeñas casillas que dibujamos. En este caso estamos trabajando con 400 casillas en el eje de las X y 300 casillas en el eje de las Y, y esas casillas son muy pequeñitas. Este sería el punto 0, donde parte todo, y este sería el punto 400, 300, que lo tenemos aquí. ¿Vale? 400 píxeles, el número 400 justo sería el final, y 300 en las Y justo sería el último píxel. Entonces, este punto de aquí de la esquinita sería el 400, 300, 400x, 300y. Y el del medio, justo el del centro, si yo divido esto en la mitad y esto en la mitad, pues simplemente tendría que dividir estos dos números a la mitad. Sería 200x, este punto de aquí sería el 200x, y el 150y. 150y. ¿Vale? Y me daría el punto central. Y de esa manera yo puedo ir ordenando mis puntos y sabiendo cómo desplazarme por mi sketch, por mi dibujo, por mi boceto. ¿Vale? Esto al principio puede ser un poquito confuso, un poquito difícil de digerir, pero vamos a ir poco a poco, no os preocupéis, y en nuestra siguiente clase esto va a ser otro cantar. Os va a encantar, lo sé, y os lo prometo que os va a gustar mucho, sobre todo aquellas personas que ya saben lo que es la programación, y sobre todo aquellas personas que ya se han introducido un poquito en la programación. Si hay alguien que no haya programado nunca, es la primerísima vez que programan, pues espero que tengáis esa paciencia suficiente y que os encante este mundo lo suficientemente como para llegar por lo menos a la clase número 7. Y si no, pues queréis más acción o queréis un ambiente más amigable, yo os recomiendo que vayáis al curso de Scratch o de App Inventor, y allí tengáis una introducción al código de una manera un poquito más amable y
y luego vengáis otra vez de nuevo aquí, a los que os haya gustado trabajar o hacer videojuegos con Scratch, que vengáis otra vez de nuevo a este curso de Processing y hagamos videojuegos con un código y con una introducción al código muchísimo más intensa y bonita. Muchas gracias y hasta la próxima.